mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. No voy a mover ni un paso sin que tú me hables, Señor. Contigo no hay fracaso, yo quiero oír tu voz. Háblame, háblame, yo quiero oír tu voz. Háblame, Señor. Quiero oír tu voz. Háblame, Señor. Tú le hablaste a Elías, tú le hablaste a Moisés, a Samuel y a Jeremías. Oh Señor, háblame. Haz de mí lo que tú quieras, hoy al igual que ayer, en el cielo y en la tierra. Oh Señor, háblame. Quiero oír tu voz. Háblame, Señor. Háblame, háblame, yo quiero oír tu voz. Háblame, Señor. Quiero oír tu voz. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Le damos gracias al Señor, como todos los viernes, por la oportunidad que nos da a través de esta plataforma Promesa MRC. Y este su programa puede llegar a sus hogares, a los lugares de trabajo, poder estar con ustedes y compartir con ustedes la palabra de Dios que sana, libera, fortalece y nos capacita para poder continuar nuestra jornada hacia la vida eterna. Vamos a orar, pidiéndole a la Santísima Trinidad su bendición. Le damos gracias, Padre bueno, Padre de bondad, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, por las bendiciones de este día. Gracias por el don de la vida, gracias por el don de la gracia, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien es el camino, la verdad y la vida. Gracias por su entrega por nosotros. Gracias, Padre bueno, porque tu amor, que es infinito, compasivo y misericordioso, por medio de Jesús nos sana, nos transforma y nos libera. A ti, Señor Jesús, queremos glorificarte, bendecirte y darte gracias por tu entrega, Señor, por tu palabra, por tu persona, por tu presencia en nuestra vida, particularmente tu presencia en la Santísima Eucaristía. Espíritu Santo, te pedimos la gracia para que la palabra proclamada de hoy
sea fecunda en nosotros, que nuestros corazones sean tierra buena, para que tu palabra, la palabra que proclamemos hoy, produzca el 100%. Dirige nuestros pensamientos, palabras, corazón, y nos acogemos a la poderosa intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y de su esposo San José, rogándole que oren, que intercedan por todos y cada uno de nosotros, por nuestros matrimonios, por nuestras familias, por el mundo entero. Amén. El tema de hoy se llama Despiértate, tú que duermes. Y vamos a proclamar la palabra del Señor tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 11, 12, 13 y 14. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y esto, teniendo en cuenta el momento en que vivimos, porque es ya hora de levantarnos del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día procedamos con decoro. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Palabra de Dios. Esta carta a los romanos la escribió San Pablo estando en la comunidad de Corinto, más o menos en el año 57 y 58, en el invierno del año 57-58 en la ciudad de Corinto. La iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, a diferencia de Corinto, de Tesalónica, de Éfeso, de Colosa, que fueron comunidades e iglesias que Pablo fundó. La iglesia en Roma no fue fundada por él, pero él siempre quiso ir a visitarla, y entonces, después de haber recibido noticias de la comunidad, les escribe esta carta apostólica, conocida como la carta a los romanos, puesto que está dirigida a la iglesia en Roma, a la iglesia que se ha establecido en Roma. Una iglesia que se encuentra en medio de una realidad muy difícil, persecuciones, tiene que reunirse en catacumbas, una comunidad que le está haciendo difícil poder enfrentar todos los desafíos que los enemigos de la fe, los enemigos de Jesucristo, los enemigos del Evangelio, los enemigos de la iglesia le están imponiendo. Entre ellas, uno de los desafíos que empieza Pablo a mirar en las iglesias, y de la cual el Roma no es exenta, es la realidad de que empezaron a pasar los años, ¿verdad? Y la iglesia empezó a extenderse, el evangelio a proclamarse por todos los rincones del mundo conocido entonces, pero la venida del Señor, su parucía, su segunda venida, no se daba. En el interino de esa realidad, muchos cristianos volvieron a sus prácticas antiguas. Muchos apostataron de la fe a raíz de las persecuciones, a raíz de las dificultades que enfrentaban por parte de los romanos en unos lados, por parte de los judíos, por parte de los no creyentes. Pero también habían cristianos, y algunos de ellos en Roma, que vivían como en dos mundos. Acudían a las enseñanzas de los apóstoles de la fracción del pan, o sea, acudían a las actividades de la iglesia, pero también frecuentaban los templos paganos. Como dice el dicho, un pie en el agua y otro en la tierra, ¿no? Y entonces vivían una tibieza espiritual, por no decir una gran confusión acerca de la fe. Otros vivían la fe de una manera muy tibia, muy acomodada al tiempo en que se encuentran. Muchos de ellos no daban testimonio de su fe,
ciertamente por miedo, pero también porque se estaban acomodando a las realidades que la sociedad romana les ofrecía. Y entonces por eso San Pablo les escribe, y de ahí es donde viene el texto que acabamos de proclamar, pero que es un texto bíblico que se aplica muchísimo al tiempo de hoy, porque hoy también podemos ver que hay muchos bautizados, muchos hermanos nuestros que están acomodados al tiempo en que vivimos. Muchos incluso se dejan influenciar o dictar cómo deben de vivir los valores cristianos en la familia, en el matrimonio, en la familia, ¿verdad? Dictar por las cosas que la sociedad hoy nos presenta, por políticas gubernamentales, etcétera. Cualquiera que sea el caso, hay muchos cristianos que viven en un letargo espiritual. Esa es la palabra tal vez más correcta cuando San Pablo habla de levantaros del sueño. O sea, es un letargo espiritual. Ni están completamente dormidos, ni están completamente despiertos. ¿Por qué? Porque se encuentran, ¿verdad?, en esa realidad de incluso de adoptar en su vida prácticas que no son cristianas. Una de ellas la vivimos ahora, precisamente el 31 de octubre. Halloween se le dice aquí, la noche de las brujas en muchos países nuestros latinoamericanos que han adoptado esta costumbre, ¿verdad? Que nada tiene que ver con la fe cristiana. Nada, absolutamente nada tiene que ver con la fe cristiana. Las cosas hay que llamarlas por el nombre. Son prácticas culturales, tienen raíces en la cultura celta hace muchos años atrás, paganas, idolátricas si se quiere, y que no tiene nada que ver con la fe, sencillamente no tiene que ver nada con el Evangelio, no tiene nada que ver con Jesucristo. Prácticas que en lugar de ayudarnos a crecer en la vida de fe, más bien nos dificultan, y todo el mundo pensará, ay, pero eso no tiene nada que ver, eso es algo muy inocente. Mire, el demonio se aprovecha de todo, Dios lo reprenda. El demonio se aprovecha de todo. Yo quisiera preguntarle a muchos hermanos que celebraron eso, que no quiero ni llamarlo fiesta, que participaron en esa noche, ¿cuántos de ellos fueron a misa al día siguiente para celebrar la solemnidad de todos los santos? O al día siguiente, la fiesta de todos los fieles difuntos. San Pablo le escribe a ellos, pero nos escribe también a nosotros y nos alerta del peligro que hay cuando nosotros, los cristianos, nos acomodamos al mundo en el que vivimos, a la sociedad en la que vivimos. Cuando empezamos a hacerle el juego, si usted quiere, a todas estas prácticas, ideologías, filosofías que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Matrimonios que no van a misa, matrimonios que ni siquiera están casados por la iglesia, familias que no van a misa, padres que no se preocupan por llevar a sus hijos a la catequesis, mucho menos ellos participar de un retiro, de una catequesis para adultos. ¿Cuántos niños no conozco yo, muy cercanos a mí, que no han recibido la primera comunión, no se han acercado al sacramento de reconciliación? Padres que no tienen ningún interés de llevar a sus hijos a la iglesia, ni ellos participan en la iglesia tampoco. Creen que con haber sido bautizados es más que suficiente, cuando eso es solamente el inicio de algo que tiene que crecer y nutrirse con los otros sacramentos, como lo mencionamos anteriormente. Matrimonios que no se preocupan por crecer espiritualmente, por orar, ¿verdad? Familias que no oran. Gastamos grandes horas en preparaciones para ir a fiestas, salones de belleza, saunas, compramos vestidos, en fin, hacemos para una fiesta humana, para una fiesta social. Muchos están dispuestos a gastar el dinero e invertir las horas necesarias para verse bien en lo exterior. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad gastamos las horas para vernos bien en el interior, en nuestra vida espiritual?
Hay muchos que piensan que con ir a misa es más que suficiente. Y es importante ir a misa. Es importante acercarse al altar de Dios para recibirlo a Él presente en la Santísima Eucaristía. Pero también hay que vivir la vida cristiana en el diario. La vida cristiana no es de una hora, de una vez a la semana. La vida cristiana es de todos los días, 24/7, como la programación nuestra aquí en Promesa MRC. 24/7. Muchos cristianos hoy en día están muy acomodados. Hay muchos que prefieren ver la misa por televisión o se conforman con ver un programa de televisión o en YouTube pensando que eso es suficiente. No. Dios nos llama a vivir en comunidad. Dios nos llama a vivir como iglesia. Dios nos llama a nosotros a que participemos, que recibamos los sacramentos, que los padres se preocupen por educar a sus niños en la fe, a sus hijos en la fe, ser ejemplos de fe para los hijos. Preferimos gastar tiempo viendo un juego de pelota, jugando al dominó, ir al parque, todo eso es bueno, pero Dios primero. Primero la vida espiritual. Vivimos en un letargo espiritual en donde las cosas de Dios no son importantes para muchos. Y claro, cuando vienen los problemas, cuando se presentan las situaciones, levantamos la voz y decimos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos ama, cuando en realidad somos nosotros los que no estamos siguiendo lo que el Señor nos enseña a través de su iglesia, lo que el Señor nos pide. Preferimos hacer el juego a la sociedad con tal de ser aceptados, ¿verdad? En lugar de escuchar la voz de Dios a través de su iglesia, a través de su palabra, y vivir nuestra vida cristiana según el plan de Dios, según la voluntad de Dios. San Pablo hace una gran advertencia, y esa advertencia es para usted y para mí hoy también. Teniendo en cuenta el momento en que vivimos, discerniendo lo que está sucediendo alrededor nuestro, mirando las realidades que estamos viviendo. San Pablo nos advierte y nos llama a despertarnos, a salir de ese letargo espiritual en que vivimos. Yo lo comparo como a esos momentos, no sé si usted ha tenido esta experiencia, de que usted se levanta, se queda sentado a la orilla de su cama y ni está despierto ni está dormido. Está como un poquito, diría yo, perdónenme la expresión, como abobadito ahí sentado, ¿verdad? Ni usted logra levantarse ni puede acostarse. Está como en un momento ahí de que no sabe qué hacer. Eso nos sucede a muchos cristianos hoy en día. Matrimonios que están abobaditos. Están en ese letargo porque no oran, porque no se han acercado al sacramento o porque no han hecho mano o echado mano, si se quiere, a la gracia sacramental que Dios les ha dado el día que se prometieron ser fieles hasta que la muerte los separe. Sí, el mundo nos bombardea hoy con toda clase de informaciones y de ideas y de experiencias. Es cuestión de prender la televisión, es algo terrible esto, ¿verdad? Nos dicta, para que seas feliz tienes que ser de esta forma, parecerte a cual, tienes que tener tal cosa. Un consumismo, ¿verdad? Un egocentrismo, todo es acerca de la persona. Pero ¿cuántos programas en la televisión nos hablan de Dios hoy en día? Aparte de algunos televangelistas que predican y programas que, ¿verdad?, en las televisiones que se transmite la celebración de la Santa Misa. A mí me aterroriza verdaderamente, me preocupa muchísimo ver hoy esa influencia que hay a través de la televisión y de los juegos en las mentes y almas y corazones de nuestros hijos, todo acerca de lo oculto, ¿cómo se llama esto? Que fantasmas, terror, ¿verdad? Eso sí llama la atención. Se llenan los cines. Se compran juegos que es acerca de violencia, ¿verdad? De códigos secretos. Miren, hermanos, esos son puertas que se le abren al demonio. Yo me he encontrado con un número de personas
que jugando a la Ouija, ¿verdad? Inocentemente, un juego inocente les ha causado grandes problemas en su vida y ha habido que orar por ellos, por sanación, por liberación. El mundo hoy y el demonio, que se aprovecha de todas esas realidades, trata de adormecer el espíritu para que el hombre pierda conciencia, la mujer pierda conciencia de quién es él, de quién es ella, de a qué estamos llamados. Por eso San Pablo nos dice, tengamos en cuenta el tiempo en que vivimos, tengamos en cuenta también en otro aspecto de tengamos en cuenta, es lo que San Pablo, ¿verdad? Con lo que se conoce como el kairos, el tiempo de Dios. Ese es un tiempo de salvación. Estamos en los días escatológicos, en los últimos días, los cuales se inauguraron con la resurrección la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor es inminente. Y cuando me refiero a inminente, estamos hablando de dos realidades que el ser humano vive. La muerte. De los dos juicios a los cuales nosotros vamos a tener que enfrentar: el juicio personal cuando moramos y el juicio universal cuando el Señor venga en su gloria. San Pablo advierte claramente, ¿verdad? Y le dice, la salvación está más cerca de cuando abrazamos la fe. Y es verdad, hermano. Muchos pensarán, pero es que ha pasado 2000 y pico de años y Jesús no viene. Bueno, démosle gracias al Señor que no ha llegado todavía y que nos está dando la oportunidad a todos de escuchar su palabra, de acercarnos a Él, de vivir un encuentro personal con Él, para que podamos vivir en nuestra vida y en la vida matrimonial y familiar los beneficios de su pasión, muerte y resurrección. Pero hoy en día todo llama la atención, menos las cosas de Dios. Vaya, miren, acabamos de terminar un retiro de matrimonios el fin de semana pasado, muy bendecido. Damos tantas gracias al Señor que a través de instrumentos débiles como nosotros, pues Él se glorifica. Pero ¿cuántos matrimonios no se han preocupado por su vida espiritual? Acuden a Dios cuando están con el agua hasta el cuello, como decimos, ¿no? Y qué bueno que por lo menos acuden al Señor cuando están con el agua hasta el cuello. Y que gracias al Señor que responde, pero en realidad, personas que han sido bautizadas, que se han criado en familias de fe, incluso que han recibido los sacramentos. Yo sigo muy preocupado cuando veo que los padres de familia no nos preocupamos por la fe de nuestros hijos. Nos conformamos con bautizarlos. 7 años después que hagan la primera comunión, 6 años después que hagan la confirmación. Pero en el interino, entre un sacramento y otro, no hay misa, no hay oración, no hay meditación del Santo Rosario. Y a través de todos estos medios el Señor nos ofrece las gracias de su salvación para fortalecer mi vida espiritual, para sanarme, para liberarme, para transformar mi matrimonio, fortalecer mi matrimonio, para bendecir mi familia, para que mis hijos no crezcan en la confusión en que los muchachos hoy en día se encuentran con todo esto de generación X, la ideología del género, ¿verdad? Todas estas ideologías que son del demonio. Eso no viene de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. That's it. No hay que buscarle más vuelta a la hoja. Pero no ahora que la X, que tienen el derecho de decidir ellos. Todo eso son confusiones. Eso es lo que San Pablo se refiere cuando dice que despojémonos después de las obras de las tinieblas. Todo eso es tiniebla. Todo eso es tiniebla. El único que puede traer luz al corazón del hombre es Jesucristo. Y San Pablo dice, revistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? La oración, la meditación de la palabra, los sacramentos. Porque todos ellos nos ayudan a nosotros a vivir nuestra vida según el plan de Dios. No hay nada más grande, más maravilloso, no hay nada más hermoso que el plan de Dios. El plan de Dios. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos minutos. El plan de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Estamos reflexionando del pasaje, del texto de la palabra de Dios que encontramos en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Carta que escribió San Pablo a la iglesia de Roma. Y estábamos en la primera parte hablando del plan de Dios, de que nosotros vivamos según el Espíritu y que nos dejemos conducir por el Espíritu y no por las obras de las tinieblas, no por los celos, por las envidias, infidelidades, rivalidades. A veces los esposos viven en una rivalidad el uno con el otro cuando deben de más bien ser ayuda idónea el uno para el otro. Celos en las familias, entre hermanos, envidias de una familia a otra, por lo que tienen, por lo que no tienen. Una sed del hombre, del ser humano de poseer y poseer. Pero dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde la vida? Si pierde la vida eterna. No es que no trabajemos, no es que no tengamos, pero también tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Por eso dice en el versículo 13, como en pleno día procedamos con decoro. O sea, vivamos con decoro. Hoy se ha perdido el decoro. Hoy las modas, los estilos y todas estas cosas que vemos, ¿verdad? Han hecho del hombre y la mujer un objeto de eso. No un sujeto, sino un objeto de eso. Un objeto de eso. Tatús, aretes, ¿verdad? O sea, y todo para vivir de conformidad con el mundo de hoy. No hay amabilidad. Se ha perdido la gentileza. Se ha perdido la amabilidad en el trato. Un día estos estaba cruzando una calle y con otras personas que íbamos en la misma dirección y volví a ver a alguien, pero no estaba volviéndole a ver, estaba viendo a ver si venía un vehículo o no. Y de un momento a otro esta persona de una manera abrupta empezó a insultarme ahí, que qué es lo que estaba viendo, tal por cual. Hemos perdido, nos hemos deshumanizado. Y todo eso porque no vivimos en Dios. Dios no está en nosotros. Preferimos la violencia a la paz. Estaba predicando una mañana de estas, precisamente el miércoles de esta semana, en una asamblea de alabanza que tenemos en la comunidad de Siervos de Cristo Vivo de 11 a 1 de la tarde. Y estaba predicando y estábamos hablando precisamente de esta violencia que vive la humanidad hoy en día. Guerras, miremos todo lo que está pasando allá en Gaza, entre Israel y los palestinos, Rusia y Ucrania, en África, el tráfico de niños, el tráfico de mujeres, el tráfico de hombres. Hay una perversidad en la humanidad hoy en día que lleva al ser humano a la lujuria, a los desenfrenos. Hoy le disparan a una persona por un parqueo. El ser humano se ha deshumanizado. ¿Y sabe por qué pasan esas cosas? Porque Dios no está presente en nosotros. Porque Dios no está presente en la sociedad en que vivimos. Cuando los esposos no se son fieles, cuando los esposos no se aman, Dios no está presente ahí en medio de ellos. Cuando las familias están divididas, destruidas, en donde vemos que los hijos le faltan el respeto a la madre o al padre, e incluso no solamente se trata mal de palabras, sino incluso hasta físicamente. Dios no está presente porque Dios es orden, Dios es amor, Dios es la luz que nos ayuda a nosotros a superar todas esas debilidades, la concupiscencia de la cual habla San Pablo precisamente en el versículo 14. Y en el versículo 14 San Pablo dice, revístase más bien del Señor Jesucristo
O sea, revistámonos del hombre nuevo, del hombre y la mujer que, encontrándose con Jesucristo, experimenta una transformación de su ser, de su corazón, en donde reinará el amor entre los esposos, el amor entre los hijos, el amor en la familia, el amor en el mundo. Una sociedad sin Dios es una sociedad deshumanizada. Una sociedad sin Dios, una familia sin Dios, no se entiende, no se comprende. Y está a merced del demonio, está a merced del enemigo. El Señor nos llama a despertarnos. Despertémonos, hermano, levantémonos, salgamos de ese letargo en que vivimos, hombres. Dios nos llama. Dios te está llamando, mujeres. Dios te está llamando, madres, esposas, padres, esposos, hijos. Dios nos está llamando en esta tarde, en esta noche, a través de este programa, a que nos volvamos a Él, a que le pidamos a Él que sea el centro y motor de nuestra vida, que sea el centro y motor, la roca fuerte, la fundación del matrimonio, la fundación de la familia, porque de lo contrario seguiremos en esta carrera inexorable a la destrucción, porque lo que vemos alrededor de hoy en día es eso: destrucción, guerras, hambres, tráfico de seres humanos, de órganos humanos. Les decía que en esta mañana de alabanza estábamos hablando, predicando sobre esto, porque lo que Dios nos hace es un llamado a la santidad. Dios lo que nos hace es, saliendo de ese letargo, y quisiera proclamar en este momento el versículo 14 de la carta a los Efesios, en el capítulo 5. La carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Palabra de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Levántate de ese letargo y te iluminará la luz de Cristo. El Espíritu Santo nos dará la sabiduría, el discernimiento, la fuerza, la fortaleza para nosotros no dejarnos llevar por nuestras pasiones. Acabamos de escuchar aquí en Estados Unidos, en este estado de Maine, una persona fue a un bar, mató a un número de personas, fue a un boliche, le decimos en mi país, ¿verdad?, de bolos, y mató a otro número y hirió a otra cantidad de personas. Tenemos que volver a Cristo. Tenemos que despertarnos de esto, hermanos y hermanas. Tenemos que salir de esto. Miren, sin Cristo los matrimonios no se renuevan, sin Cristo la familia no se fundamenta. La familia necesitamos de Jesucristo, necesitamos del Evangelio, necesitamos del Espíritu Santo. Porque cuando recibimos a Cristo, cuando yo me abro al Señor y lo invito a ser mi Señor y Salvador personal, mío, yo, Jorge González, el Señor viene y me sana mis heridas, me sana de traumas, me ayuda a romper con cadenas de vicios que pueda tener. Vicios no solamente son el licor o las drogas, el vicio a la pornografía, al desenfreno sexual, a la lujuria. Ya me transforma mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar con mi esposa, con los hijos, con otras personas. Cristo me da la gracia para que yo pueda vivir, ¿verdad?, mi vida cristiana en su voluntad. Y así construir matrimonios santos, familias santas, fortalecidas. Pero también tengo que tomar la decisión de acudir a la iglesia, de congregarme con hermanos y hermanas para celebrar los misterios de fe, acercarme para recibir los sacramentos, participar de retiros, clases de la Biblia, que lo que aquí se proclama, que lo que aquí se anuncia no quede en oídos sordos, no entre por un oído y salga por el otro, si es que entra del todo, sino que su palabra produzca fruto en nosotros. Estamos llamados a la santidad.
Y la santidad tiene un camino, es el camino del amor. Del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. El domingo pasado, 28 de octubre, si mal no recuerdo, se proclamó en la celebración de la Santa Misa este evangelio que voy a proclamar ahora. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 y 40. Dice así: en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pongámonos ¿qué es lo que el fariseo le está preguntando a Jesús? ¿Verdad? Para poder entender qué es lo que el fariseo le está preguntando, tenemos que comprender que la palabra hebrea para ley es Torah. T-O-R-A-H, Torah, la Torah, la ley. Pero la Torah también tiene otra definición que es camino, el camino. Y lo que el fariseo le está preguntando a Jesús es: Maestro, ¿cuál es el camino que yo debo seguir para cumplir con lo que Dios me manda? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo es que yo debo vivir? ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder vivir según Dios, según lo que Dios me pide? Y Jesús le responde de la manera más clara y perfecta: ama a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ama a Dios sobre todas las cosas. Pero hoy amamos el dinero, hoy amamos la fama, la fortuna, hoy amamos las cosas temporales y nos damos a ellas sin medida alguna. Y Dios, a un lado allá, ¿verdad? Solamente voy a Él cuando lo necesito y gracias a Dios que Dios responde. Dios no es una Mejoral, Dios no es un Alka-Seltzer, Dios no es una Panadol. Dios es el Señor de la vida. El que te creó a ti y a mí. Cada uno de nosotros somos obra de Dios, de la Santísima Trinidad. En la medida en que vamos a Dios y que experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, este amor que sana, libera y transforma, en esa medida entonces yo voy a poder amar a mi prójimo. Porque no lo voy a amar con el amor humano, que es limitado, es pobre, sino con el amor que el Espíritu Santo ha derramado en mi corazón, dice Romanos 5:5. Entonces yo voy a poder amar a mi hermano con un amor como el de 1 Corintios 13. Yo le invito para que usted abra su Biblia, y si no tiene Biblia, cómprese una. Y háblalo en 1 Corintios 13. Un amor que es servicial, que todo lo perdona, que es paciente, que todo lo cree, que todo lo disculpa. Un amor que se entrega. Cuando amamos a Dios y nos dejamos amar por Dios, estamos en capacidad de poder amar al prójimo. Si amáramos al prójimo como nosotros mismos, no habría violencia, no habría tráfico de niños, no habría tráfico de mujeres, no habría prostitución, no habría drogas que pudieran invadir nuestra vida, no había guerras, no había hambrunas, no habría desolación en tantas familias y en tantos países y en tantas personas. Porque el amor mueve a la caridad, el amor mueve a buscar el bien del otro, del prójimo. Si amáramos a Dios sobre todo y viviésemos en el amor de Dios, no habría matrimonios hoy que se están dividiendo, que se están separando, no habría infidelidades en el matrimonio, no habrían celos, envidias, no habría matrimonios, esposos, ¿verdad?, que se tratan groseramente, violentamente, incluso físicamente, psicológicamente. Nada de eso estaría pasando porque Dios estaría con nosotros. No habrían familias en que los hijos tienen que ir a buscar fuera lo que deberían de encontrar en sus hogares. Guía, amor,
paciencia, luz. Si Dios estuviera con nosotros. Si Dios estuviera con nosotros, seríamos personas humanizadas. Cuando Dios no está en el corazón del hombre, el hombre se deshumaniza, deja de ser persona. Deja de ser persona. Porque el punto de referencia para nosotros es Dios. Despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Despertémonos de ese letargo espiritual en que vivimos pensando que lo que el mundo nos ofrece es mejor que lo que Dios nos ofrece. Solo Dios puede liberar y transformar el corazón del hombre y la mujer. Solo Dios con su gracia, por medio de su Santo Espíritu, puede sanar nuestros corazones. Solo Dios y nadie más que Dios y únicamente Dios puede verdaderamente renovarnos en nuestros matrimonios y en la familia. Solo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede hacer, cuando está en el corazón de los hombres, hacer que se acaben las guerras, las rivalidades, todo tipo de racismo, todo tipo de violencia, todo tipo de tráfico. ¿Qué necesidad hay que haya niños hoy que mueran por bombas que se arrojan o se lanzan? ¿Qué necesidad de que hayan madres con hijos, padres con hijos que mueren de sed y de hambre? ¿Qué necesidad hay hoy de tanta violencia? Es que no debería de haber violencia alguna. ¿Qué necesidad hay hoy que no nos podamos ver como hermanos y hermanas, sin importar el color de la raza, la piel, el idioma o incluso la fe que profesemos? ¿Qué necesidad de tanto odio? ¿Qué necesidad hay de eso si podemos encontrar en Dios la respuesta? Si podemos encontrar en el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida, la respuesta. No nos acomodemos al mundo de hoy, porque el mundo de hoy, la sociedad de hoy, solo busca la destrucción del alma, la destrucción del ser, la destrucción del ser humano. Mientras que Dios nos invita a una resurrección en Cristo Jesús. Querido hermano y hermana, despiértate, tú que duermes. No tome las cosas de Dios a medias. Esa es la palabra del Señor, que más te valiera ser o frío o caliente, porque a los tibios los botaré de mi boca. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que todos nosotros, los que estamos hoy unidos a través de esta plataforma Promesa MRC y en este programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, nos renovemos en Cristo. Todos aquellos que posteriormente se conectarán a este programa y lo verán a través de otras cadenas televisivas, escuchen este mensaje. No escuchen al diácono Jorge González, sino a Dios que los llama, a Dios que nos llama a todos a salir de ese letargo espiritual, de esa soñolencia espiritual que el mundo y el demonio puede estarnos llevando a vivir. Señor Jesucristo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la luz que ilumina el corazón del ser humano. Te rogamos, Señor, en esta noche, que por medio de tu Santo Espíritu vengas una vez más
sobre todo donde todos y cada uno de nosotros, y nos haga despertar de esta impasividad espiritual en la que vivimos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia a mirar las realidades que nos atan hoy en día, que no nos permiten ser felices, que no nos permiten vivir en armonía en el matrimonio, en la familia. Permítenos, Señor, escudriñar nuestros corazones. Mi Dios, te ruego, Señor Jesús, un derramamiento, una efusión de tu Santo Espíritu, un nuevo Pentecostés en este momento en nuestros corazones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en el mundo entero. Señor Jesús, te necesitamos. Ven, Señor Jesús. Maránata, ven, Señor Jesús. Ven y renuévanos. Ven, Señor, y sánanos. Ven, Señor, y libéranos. Ven, Señor, y transfórmanos con el poder de tu amor. Y fortalécenos con tu Santo Espíritu. Oh, mi Dios, hay tanto dolor, tanta tristeza en el mundo hoy. Tanto niño que sufre, tanta mujer que sufre, tanto hombre esclavizado. Señor Jesús, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pronuncia una palabra sobre el mundo de hoy, sobre la sociedad de hoy, sobre nuestras familias, sobre nosotros, Señor, y libéranos. Libéranos, Señor Jesús. Rompe las cadenas en las cuales podamos estar, de las cuales podamos estar hoy, Señor, o sumidos o atados, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, por el amor a tu nombre, por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre derramada, Señor, en el Calvario. Ven y sánanos, ven y libéranos, ven y renuévanos. Renueva nuestros matrimonios y familias. Sana la sociedad. Señor, te necesitamos. Ven, Señor Jesús. Ven, mi Dios y Señor. Ven, mi Dios y Salvador. A ti la gloria, a ti el honor, a ti el poder, a ti la alabanza. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que tú puedes sanarnos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Amén.